Perfecto. Entonces, en el ejercicio 1 tenemos algo bastante simple, pero veremos en la pregunta E, que por lo menos me pasó a mí cuando yo lo traté de resolver, hay cosas que quizás a uno le faltaban por repasar o tener en mente. Entonces, nos dicen que tenemos un condensador de placas planas y paralelas conectado a una batería con diferencia potencial V0 que se rellena también con un material dieléctrico constante epsilon. Recordamos que los dieléctricos al final cambian nuestra permitividad y nos ponen una nueva, separando estas dos placas que son al final conductores y al estar puestas de esa forma condensan energía o carga. Y para responder la pregunta A, donde nos piden la densidad de carga libre en las placas, primero podemos dibujar dónde se encuentran para hacerlo más familiar. Al final esta es la misma densidad de carga, pero una es positiva y la otra es negativa. Y para responder esta pregunta, primero vamos a recordar algunos conceptos, como la generalización, de la ley de Gauss. Que me dice que la integral de superficie del vector desplazamiento, o también tiene nombre densidad de flujo eléctrico, es igual a la carga libre al interior del dieléctrico. Vamos a escribir esto también. Y esta es mi integral de superficie del vector o del desplazamiento eléctrico. Donde D, el vector desplazamiento, es igual a mi permitividad eléctrica del medio por el campo. Entonces también escribimos esto para que lo vayan anotando. La flechita un poquito más allá. Ya sabemos que es nuestro campo. Y de vector desplazamiento. Y además, para este tipo de ejercicios, podemos decir que mi potencial es igual a E, el campo, por la distancia de separación entre sus placas. No sé si quieren que escriba la definición de cada cosa. Lo voy a escribir igual, si es que creen que gasto mucho tiempo, lo dejamos así nomás, porque igual en la pauta tiene las definiciones de cada cosa. Y así, a modo de ir explicando la materia también, cuando tenemos estas placas, el campo adentro de ellas es constante. Entonces, podemos escribirlo de esta forma. Donde el valor sigma o la densidad de carga partida en epsilon 0 como el vacío es un valor arbitrario, pero para explicar que es constante, y el área debajo de esto, donde lo que está acá es la distancia de separación entre las placas, me da mi potencial. De nuevo, es netamente para ir entendiendo quizá más gráficamente todo esto.
Y la otra forma de verlo también, y lo vamos a repasar en la pregunta C, de nuevo, esta pregunta es muy simple, pero la voy a utilizar para poder introducir la materia. ¡Ay, alguien prendió la cámara! Hola. Bueno, qué genial. Ya, entonces, también lo podemos ver del concepto de que mi campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial. Esto lo ha mostrado hartas veces el profesor en clases, yo creo, y en un video, donde esto va del punto A al punto B. En la pregunta C lo veremos estrictamente en las placas, de E por dr, que es lo mismo que la integral de A a B, de menos el gradiente del potencial por dr, que es lo mismo que diferencial del potencial. Y esto me da la relación con la diferencia de potencial para decir que la diferencia de potencial dentro de esta placa, en un punto A y B, donde yo voy a definir A como 0, o sea, mentira, al final yo los puntos que coloco son acá A y B. De nuevo lo vamos a ver más en profundidad, acá solamente lo estoy anotando en la pregunta C, pero mi punto A es donde tengo mi placa positiva y mi punto B es donde tengo la placa negativa. Y el profesor los colores los usa al revés, pero al final lo que importa es que A en positivo, B en negativo. Mi campo eléctrico apunta hacia abajo, porque si recordamos, de hecho esto todo lo tengo acá, porque si recordamos, la carga positiva tiene líneas de campo hacia afuera y la carga negativa tiene líneas de campo hacia adentro. Entonces, es por esto que el campo eléctrico adentro de estas placas apunta siempre hacia abajo, porque esta va hacia acá, afuera el campo es nulo, por propiedades de la física, que también puedo explicar en mi resumen, y también tenemos líneas de campo que atraen por la carga negativa. Entonces, el potencial que nosotros calculamos es desde A hasta B, porque va en la dirección del campo eléctrico. Y básicamente lo podemos escribir de 0 a D, porque al final iría de D a 0, pero le quitamos el signo negativo y por eso ponemos de 0 a D. Y me queda que mi diferencia de potencial es igual a E por D. Y eso con esa pequeña demostración de materia, pero vamos a lo práctico, donde me decían al final, calcule la densidad de carga libre en las placas. Entonces, habiendo visto todos estos conceptos, para obtener la densidad de carga libre, en la pregunta A, yo puedo hacer un vector de desplazamiento. Luli, ¿puedes volver un poquito? Un segundo que no copié. Obvio, sí, sorry. Tengo que hacer autozoom en el ecran. Esta parte de abajo, la C, la vamos a volver a ver, así que ahí... Ya, listo. ahí. Bueno. Entonces, en la A, estamos buscando nuestra densidad de carga libre, y esta yo la puedo obtener a partir de esta relación, porque es la que me compara, o sea, me iguala al final mi vector de desplazamiento que puedo hacer con mi carga libre. Y después, bueno, vamos a ver cómo se va relacionando todo. Entonces lo que yo hago es un vector de desplazamiento acá, porque acá es donde tengo mi sigma libre. Siempre lo voy a hacer arriba porque es más cómodo, netamente porque de nuevo tiene que ver con la dirección del campo eléctrico. Entonces acá yo hago mi D. Y mi D, por esta simplificación de la ley de Gauss, es igual a D por el área, que puedo escribir de esta forma, igual a la carga libre, que es lo mismo que la densidad de carga por el área también. Solamente para poner los valores bien. Entonces, al final, ¿qué pasa? Estos se van y tengo como resultado que mi D es igual a mi densidad de carga libre. Y recordamos que D es igual a epsilon por mi campo, donde epsilon es la permitividad
eléctrica del medio y este medio está definido por el dieléctrico. Entonces después yo puedo decir que en base a esta relación, epsilon por mi campo eléctrico es igual a sigma. Después despejo sigma, que va a ser igual a, o sea, lo tengo ahí, y me acuerdo de otra relación, que es la que vimos al principio, que es que mi potencial, mi diferencia potencial, es igual a mi campo eléctrico por la distancia de separación entre las placas, donde yo puedo despejar mi campo eléctrico con valores que conozco, porque me dicen que este condensador tiene una diferencia potencial B0, partido en tanta separación, y lo puedo reemplazar acá, para obtener mi valor de sigma con cosas que ya conocemos. Entonces, con esto puedo responder la A. Básicamente, de nuevo, repetimos los pasos, es muy simple, sorry si es que me complico, pero básicamente es hacer el vector desplazamiento, obtener esta igualdad con sigma, después recuerdo lo que es el vector desplazamiento y reemplazo el campo por el valor conocido al potencial. Gracias, Pauli. Vamos a la B. La B me dice que calcule el campo eléctrico en función de sigma y epsilon, y eso ya lo tenemos listo. Ahí por si es que no se puede ver. Y lo tenemos listo, es cosa de despejar la parte de aquí. Entonces mi campo es igual a sigma partido en epsilon. Para la parte C, que ya la tenía un poquito más abajo, lo que me piden es que calcule la diferencia potencial en función a sigma, epsilon y D. Ahora, de nuevo, es conocido que mi diferencia potencial es igual al campo por D en este tipo de ejercicios. Así que yo podría llegar y escribir que mi potencial... Luli, Uh-huh. si a mí no me hubieran dicho, por ejemplo, en la B que lo dejara en torno a esas variables, por decirlo así, yo podría poner también B0 partido en D, ¿o no? Acá en la parte B. Claro. Es que Como igual con los el de siguientes ejercicios vas a ver que siempre, siempre en verdad trabajamos con estos primero. Es como, Ya, sí. claro, pero al final, por ejemplo, ahí cuando despejamos el E igual a B0 por de arribita, como que también vendría a ser válido, ¿no? Pero se ocupa más el otro, Es ¿o que no? eso es más como una fórmula, porque Ah, ya, al final igual tu campo va a ser distinto según el sigma que tenga. claro, ya, Ujú. La permitida también va a cambiar. Entonces esta es como la definición official con la que vamos a estar trabajando. Vamos a ver más ejercicios. bacán. Bueno, y no es complicado, cero complicado obtenerla, así que todo va a estar bien. Entonces, para la C podemos llegar y hacer eso, pero por si es que alguno sigue con la confusión de por qué es así, pero en verdad creo que me estoy alargando mucho en algo muy simple, volvemos a escribir esto de mis integrales, y es que yo calculo el potencial en la dirección del campo de A a B. Entonces al final es tener acá una neta definición de que es positivo esto. Tengo mi campo de 0 a D, que me da ED menos E por 0 mayor a 0, y ahí está. Entonces, vamos con la D. Para la pregunta D, me dicen que calcule la capacidad C del sistema, o sea, la capacitancia. Y para esto vamos a repasar una fórmula. Yo diría que hay dos.
Luli, Ujú. sorry, es que no alcancé a ver. ¿El B0 era sigma partido en cuánto? El Ah, ya, B0 es sigma partido en epsilon por D, que al bacán. final es el campo por la distancia. Ya. Entonces, para la capacitancia, y la vuelvo a borrar porque quiero escribir capacitancia. C es igual a Q partido en mi diferencia de potencial, donde Q es mi carga almacenada y mi diferencia de potencial, bueno, es esto, y está dada por el ejercicio como B0. Para obtener esto, recordemos que mi carga almacenada va a ser igual a mi sigma por el área. Y en el ejercicio me dan el área, me dicen que A es igual a minúscula al cuadrado. Ahí está. Entonces reemplazo eso solamente para tener una respuesta más completa, de nuevo con valores dados, y tengo mi carga. Y también de lo que sacamos en C, recuerdo que mi potencial es igual a sigma partido en epsilon por D. Entonces puedo calcular mi capacitancia como sigma por A cuadrado por epsilon partido en sigma por D. Y esto es igual a A cuadrado por epsilon partido en D. Muy simple. Y vamos con la parte E, que es ya la parte más conceptual. Y en la parte E me dicen, si la distancia entre las placas, que es D, aumenta a 2D, ¿qué es lo que sucede con el campo eléctrico, el potencial y la capacidad? ¿Aumentan o disminuyen? Entonces, para responder esto, bueno, primero lo voy a anotar. El problema, de principio, nos dice que el potencial es constante, porque nos dicen, al final, algo que me gustaría explicar, porque lo tuve que conversar con Lucas, no estaba muy claro, de cierta forma, que te dicen, hey, el potencial es constante. Pero, de hecho, es incluso la gracia de la pregunta. Esta es la pregunta 1 de la guía, y es diferente la pregunta 2 por lo que tienen constante. La pregunta 1 tiene el potencial constante y la pregunta 2 tiene la carga constante. Y en base a eso va a cambiar la respuesta de la E. Donde al final lo que pasa es que como B0 es constante, ¿qué pasa con mi campo eléctrico? Recuerdo, mi diferencia potencial es igual a E por D, el campo eléctrico por la distancia. Entonces, teniendo mi campo eléctrico inicial, que es igual a B0 por D, mi campo eléctrico final, cuando la distancia aumenta, es igual a B0 partido en 2D. Y después igualándolo a los valores que teníamos, es decir, sigma partido en epsilon, acá también tengo entonces que mi sigma queda partido por 2 epsilon. Y después, ¿qué es lo que yo puedo ver de acá? Epsilon es constante porque está dado por el dieléctrico, pero mi sigma también disminuyó. Entonces mi carga ahora no es sigma por A, sino que es sigma partido en 2 por A. Mi carga disminuye y mi campo eléctrico también. Entonces, campo eléctrico y luego recordamos la relación
de que mi carga es igual a la capacitancia por la diferencia potencial. Entonces, debido a que el potencial es constante de esa relación, yo puedo decir que si Q disminuye, mi capacitancia también va a disminuir. Pero también lo podemos ver en fórmula de la parte anterior, que me decía que mi capacitancia, aquí la tenemos. Cuando la distancia aumenta a 2D, queda de la forma al cuadrado por epsilon partido en 2D. Entonces, disminuye también. Y esa es la pregunta 1. Dicho eso, igual era simple, era para ir repasando conceptos, entonces vamos a la pregunta 2. La pregunta 2 me muestra ahora este condensador y me pide, en primer lugar, la capacidad del condensador para una distancia X dada, donde X va a ser la que varía en el dieléctrico, porque vamos a leer el enunciado, de hecho es bien grande. Mi enunciado dice: un dispositivo de uso frecuente en muchos artefactos eléctricos son los condensadores variables. Este tipo de condensador posee una geometría que es fácil de modificar mecánicamente, con lo cual se puede ajustar su capacidad a gusto. Existen muchos diseños de este tipo de dispositivos, como por ejemplo la siguiente figura, que es el ejercicio con el que vamos a trabajar. Este consiste en dos placas paralelas y cuadradas de largo A, por lo tanto de ahí podemos obtener el área, que ya hemos visto que calculamos. Y están separadas a una distancia B, entre medio de las cuales se introduce parcialmente un dieléctrico con una permitividad epsilon, y esa distancia X entonces va a ir variando. Supongamos que dispone de una batería que da voltaje B0 y desea almacenar una carga Q óptima, por decirlo así, en el condensador. Y para ajustarlo, es decir, para ir viendo cuál es la distancia de X que queremos, vamos a calcular lo siguiente. Ahora, acá también lo dibujé. Al final, el dieléctrico que... ¿Sí? Sorry, no sé si puedes poner lo último de la otra pregunta un segundito para sacar una foto. Ah, Que obvio. me faltó muy poco. Bye. Ay, sí, gracias. Buenísimo. Entonces, esto quizá les llame la atención por la forma en la que está puesta, pero al final acá lo dibujé en el ángulo al que estamos acostumbrados de cierta forma. El dieléctrico que nosotros consideramos es el que está adentro de nuestras placas conductoras, que al final son las que forman el condensador. Básicamente eso, ojalá no confunda. Y al final nos importan estas distancias debido a esta siguiente fórmula para encontrar la capacitancia, que es que la capacitancia de un condensador de placas planas paralelas es donde epsilon es mi permitividad del medio, A es el área de las placas y D la separación entre ellas. Y esto, por decirlo así, es la fórmula principal de la capacitancia. La otra que habíamos visto, que tenía el potencial y la carga, es una relación, porque al final nuestra capacitancia va a depender del área y de la distancia entre las placas de los condensadores y del dieléctrico. De estas tres cosas principalmente son las que dependen. De ahí, si cambia la carga, cambia el potencial, es mejor verlo de esta forma.
Entonces me pedían que calculara la capacidad del condensador para un X dado. Y acá también puedo aplicar otro concepto, que es que yo puedo ver esto como dos condensadores en paralelo, lo que nos lleva a otro repaso de la materia. Que tenemos condensadores en paralelo y condensadores en serie. Podría explicar el paralelo nomás porque es el que sirve para el ejercicio, pero igual vale la pena repasar el otro al tiro de una. Entonces, en paralelo, básicamente, mi capacitancia total va a ser igual a la suma de cada capacitancia. Y en serie, resulta ser que 1 partido de mi capacitancia total es igual a la suma de 1 partido en el resto de las capacitancias. Y al final esto viene de la relación de que en este caso todos almacenan la misma diferencia de potencial. Entonces, bajo esta relación, si mi carga total es igual a Q, y eso es igual a Q1 más Q2, y mi diferencia de potencial es el mismo, entonces voy a tener que mi carga es igual a C1 por V0 más C2 por V0. Lo estoy haciendo como si fuera un condensador, como si fueran solamente 2 condensadores, pero se ajusta para los números que tengamos. Entonces, tengo que C1 más C2 por el potencial que permanece constante es igual a la carga total. En cambio, en serie, yo voy a tener que mi carga es constante, por lo tanto, de esta relación, Q es igual a C por V0, C es igual a Q partido en V0, donde mi carga es constante y mi V0 va a ser igual a la suma de potenciales. Entonces, al final, V0 va a ser igual a Q partido en C1, o V total en verdad, Q partido en C1 más Q partido en C2, y así. Y con eso llegamos a esas relaciones. De nuevo en el resumen espero ponerlo como de forma más bonita, pero esto es lo que tomamos para este ejercicio, los condensadores en paralelo. Entonces, dicho eso, yo puedo decir que tengo 2 capacitancias, porque tengo 2 medios al final, dado que mi C es igual a epsilon por A partido en D, donde epsilon es la permitividad en el vacío. Acá en el ejercicio no hay nada, pero yo sí puedo decir que como es vacío, epsilon 0 va a ser la permitividad eléctrica al vacío en esa parte. Y acá es epsilon, como me lo dice el enunciado. Entonces yo tengo 2 condensadores en paralelo y los puedo trabajar como tal de la siguiente forma, donde C1, que es el que vamos a calcular acá, es igual a epsilon por A X partido en B, donde AX es el área que abarca. Al final me dicen que tengo placas de largo A y son cuadradas.
Por lo tanto, el área de este condensador va a ser igual a X por A, que es la distancia hacia atrás. Mientras que el área del otro condensador, y bueno, la separación entre las placas va a ser B para ambos. Mientras que para el condensador 2, el valor va a ser epsilon 0 por estar en el vacío, multiplicado por el área, que va a ser igual a A por A menos X partido en B. De nuevo el área y la separación de las placas. Por lo tanto, por estar en paralelo, mi capacitancia total va a ser igual a la suma de estos dos, C1 más C2. Esto va a ser igual a A partido en B, juntando factores comunes, por epsilon X más epsilon 0 A menos X. Y con eso encontramos la capacitancia. Vamos a la pregunta B, entonces, ¿qué me dice? Calcule o obtenga la distancia X del dieléctrico para que el condensador tenga una carga Q óptima dado el voltaje de la batería B0. Lo que me dice básicamente es encuentre una fórmula de X y eso lo vamos a obtener despejando en base a la otra relación que teníamos de la capacitancia. Y es que recordamos C igual a Q partido en el potencial, la diferencia potencial, que en este caso es B0. Y puedo decir que si el condensador está conectado a una batería de voltaje B0 y tiene una carga Q, se cumple entonces que mi capacitancia total, que calculamos ahí arriba, es igual a A partido en B, epsilon X más epsilon 0, y se puede igualar a el Q óptimo con la diferencia potencial que tengo. Básicamente estoy escribiendo todo en las variables que ya conozco. Y lo que me había pedido esta parte del ejercicio era X. Entonces, es una cosa de acá trabajar álgebra. Para esto, entonces, puedo decir que epsilon X más epsilon 0 por A menos X es igual a Q óptimo partido en diferencia potencial por B partido en A. Y después, esto lo puedo trabajar de la forma epsilon X más epsilon 0A menos epsilon 0X, y con esto puedo factorizar X como epsilon menos epsilon 0 más epsilon 0A. Y puedo llegar a algo bonito cada vez más. Y esto para esta pregunta. Era solamente acordarse de la relación y igualarlo a lo que ya habíamos obtenido con esta visión de que eran condensadores en paralelo. Y vamos entonces a la parte C, que me dice, ¿cuál es el rango de la carga que puede ser almacenada en el condensador en base a este movimiento del dieléctrico? Entonces, para esto, yo puedo decir que nuestro Q varía según los valores de X, es decir, según las áreas que va a ir abarcando, porque al final eso es lo que hemos visto que influye mucho en el cálculo de nuestros resultados. Entonces, este X va a pertenecer al rango entre 0 y A,
Es decir, que podría o no estar adentro del condensador o estar completamente dentro del condensador y valores entre medio de eso. Por lo tanto, para calcular el rango, yo evalúo mis extremos. Y de esta relación que tengo acá, puedo obtener Q, donde Q óptimo va a ser igual a epsilon menos epsilon 0, que al final son nuestras permitividades, por X más epsilon 0. Al final me estoy fijando en esta en realidad. Entonces, epsilon menos epsilon 0 por X más epsilon 0 por A por A partido en B por B0 va a ser la definición con todas estas variables de mi carga. Y lo que voy a hacer va a ser evaluarla entonces en 0 y en A. Donde cuando no estoy adentro de las placas condensadoras, el valor lo podemos calcular acá. Si X es 0, entonces todo esto es 0. Y voy a tener que mi carga es igual a epsilon 0A cuadrado partido en B por B0. Y después, cuando Q tiene un X igual a A, puedo evaluar nuevamente acá. Y esto me va a dar epsilon A menos epsilon 0A más epsilon 0A. Entonces, esta variable que tiene mi permitividad eléctrica del vacío se va. Y tengo como resultado epsilon 0A cuadrado partido en B, o sea, epsilon, sin epsilon 0, A cuadrado partido en B por el potencial. ¿Y qué me dice esto? Al final, en estos valores va a estar mi rango, pero ¿cuál es mayor y cuál es menor? Y acá es en verdad mencionar algo importante de la materia, o en verdad es más teórica que nada, que es que una placa condensadora que esté con un dieléctrico va a poder cargar mucha más carga que cuando está separada por vacío. Y tenía una tablita que relacionaba esto. Un segundo. La voy a colocar. A ver. Ahora sí. Básicamente, vamos a esperar a que se proyecte. Acá esta tabla muestra algunos de los valores de la permitividad eléctrica en un medio. Y podemos notar que aquella permitividad del aire es mucho menor en comparación con cualquier otro medio. Entonces, al final, mi rango va a estar definido por estos valores donde aquella que tiene mi permitividad eléctrica al vacío es el valor mínimo que puede adquirir la carga y este es el valor máximo. Por la definición de lo que equivale la permitividad en cada medio. Y esto es porque ahora estamos al final trabajando con dieléctricos. Los dieléctricos son aquellos, son materiales que tienen la capacidad de poder almacenar más carga, solucionan muchos
muchos problemas dentro de estos instrumentos que se van construyendo. Luli, Ujú. que me perdí un poco. ¿Por qué era al final eso con la tabla? ¿Por qué era que era el valor mínimo el de la izquierda? El valor mínimo es el de la izquierda porque tiene la permitividad en el vacío. Ah, ya. La permitida en el vacío es menor que en cualquier otro medio. Ah, ya. Eso. Y a ver, acá quería escribir unas cosas importantes, que es que al final el condensador alcanza su mínima carga en el vacío y su máxima carga llena de dieléctrico. La capacidad también es mucho mayor. En efectos prácticos. Al final, quizás es bueno ir sabiendo esto en el caso de que en un ejercicio algo nos llame la atención, porque sabemos que donde está la permitividad eléctrica al vacío, estos valores son menores que cuando hay un dieléctrico. Entonces, vamos a la pregunta 3. Insisto, estas preguntas 1 y 2 fueron más como teóricas y prácticas al mismo tiempo, pero más que nada para repasar materia y poder hacer este ejercicio, que de hecho es un control del año pasado, del primer semestre. No lo tuve yo, pero eh, fue en la misma época, por decirlo así. Así que podemos darle a eso. Si hay alguna pregunta también me pueden decir, también lo podemos repasar. Y de hecho me estoy fijando que estamos en una hora donde podríamos dar break. No sé si quieren o podemos darle. ¿Puede ser? Ujú. No, 5 o 10 minutos. Han sido cortitas las preguntas. Sí, y esta es la última pregunta, de hecho, así que sí, podría ser un break, podrían repasar lo que han anotado, darse su tiempito y cualquier pregunta me la hacen. Ya, entonces volvemos en 10 minutos.
démosle a esto que queda. Que probablemente con todo lo que ya hemos repasado se va a volver muy cortito y vamos a resolver algunas dudas, quizás. Vamos con todo entonces. Esta pregunta me dice que tengo un condensador de placas planas y paralelas en la que se introduce un dieléctrico con una permitividad de epsilon a una distancia x. Esto en el enunciado que publiqué en Canvas, el x está puesto. Esto lo descargué de nuevo. Y me dice que las placas están separadas a una distancia a más b. ¿Qué puedo poner acá? O acá también. Sometidas a una diferencia potencial constante de cero por medio de una batería. Y debido al dieléctrico se induce una placa superior, o sea, en la placa superior una densidad de carga sigma 1 y la otra sigma 2. Al final, cuando tengamos un dieléctrico en distintas partes, nada nos asegura que acá todo sigue siendo sigma. Por lo tanto, se va a dividir en sigma 1 y sigma 2, al igual que si es que yo hubiese tenido otro ejercicio, donde acá está vacío y acá tengo otro medio, también es lo mismo. Entonces, para la pregunta A me piden calcular esos sigmas. Y lo que yo voy a hacer voy a tomar la relación de Gauss que habíamos visto antes con el vector desplazamiento, porque ahí está mi carga libre. Y de lo que recordamos, lo voy a hacer para el primer vector desplazamiento, que voy a dibujar ahora. Mi vector desplazamiento 1 va a ser este. Mi vector desplazamiento 2 va a ser este. Y vector desplazamiento 3 ahí. Esos Gauss que yo aplico son cilindros que pasan por esa superficie. Y como al final la superficie se acumula en la parte de abajo, que es acá, es como yo obtengo estos valores. Entonces, para mi primer Gauss, que es con el vector desplazamiento 1, yo voy a obtener el campo eléctrico 1. Y, bueno, lo voy a dejar como área. Va a ser igual a la carga libre, que tiene el valor de sigma 1 por el área. Entonces esta área se va y yo puedo decir que mi D1 es igual a mi sigma 1. Y a partir de eso, relacionarlo con el campo eléctrico, donde D1 va a ser igual a la permitividad, donde yo estoy calculándolo, es decir, epsilon 0, por mi campo, y eso va a ser igual a sigma 1. Entonces también puedo decir que mi campo es igual a sigma 1 partido en epsilon 0. Lo mismo para mi segundo vector de desplazamiento, lo puedo igualar al tiro a sigma 2 porque sabemos que el área se va a despejar, lo que me lleva a que acá no tenemos epsilon 0, sino que tenemos epsilon de dieléctrico. Y, perdonen, acá no es sigma 2, sino que sigue siendo sigma 1, debido al lugar donde lo calculamos. Es común tener esas confusiones, así que fijarse dónde lo están poniendo. Yo me acabo de confundir, pero lo noté al tiro. Entonces mi campo 2 va a ser igual a sigma 1 partido en la permitividad del dieléctrico. Luli, ¿podrías repetir cortito esta segunda parte con la permitida del dieléctrico? Perfecto. Recordamos que primero la ley de Gauss, o sea, quizás estoy partiendo muy de cero, pero básicamente mi D es igual a la permitividad por el campo eléctrico. Y mi D va a depender también de dónde yo esté aplicando el Gauss. O sea, para cuando esté relacionando estas dos cosas. Claro. Entonces,
Bueno, voy a escribir las dos relaciones mejor, que también está más arriba. Mi D por la superficie que viene de esta integral. En estos ejercicios lo puedo escribir así. Va a ser igual a mi carga libre, ¿verdad? Para tenerlo más bonito. Va a ser igual a mi sigma por mi superficie, que es mi carga libre. Al final la fórmula general que vemos es esto y lo trabajamos como lo que tengo acá abajo, por un tema de simplificación. Y al final, en base a esto, yo hago distintos Ds que van a abarcar distintos valores. Por ejemplo, mi D1, entonces, tiene una carga libre que se compone de sigma 1 por la superficie que se va y me termina dando que D es igual a sigma 1, pero después en el momento de encontrar el valor de D, este D está con esta permitividad. Entonces es epsilon 0 por el campo E1, donde acá también es donde se ubica el campo E1. Hay otro campo en el dieléctrico. ¿Se entiende? Al final es como en base a esto. Sí, al final en la segunda ocupáis el... Ocupo... Pero en el E verde, ¿por qué no ocupáis también el E0? Como que está abarcando ambas. O sea, porque al final tomo este, ¿no? Si bien abarca ambas, como que... Mira, ¿sabes? No te podría dar una respuesta así bien certera. Te la podría dar mejor, quizás como una... Lo podría poner como una nota en la ayudantía o Ya, te lo hagan. mando después por mail. Pero Sí, es obvio. como... Para mí ha sido siempre bien mecánico. Lamento que no pueda explicar el concepto teórico detrás de eso. No, tranqui, bacán. Bueno, pero... O sea, básicamente para mí es como si llega hasta acá, lo toma ahí y es epsilon por la permitida del dieléctrico. Pero muy buena pregunta, así que lo voy a indagar. Entonces después, para mi vector desplazamiento 3, mi sigma cambia y es sigma 2. Y este sigma 2 va a ser igual a epsilon 0 por mi campo 3, con lo que yo puedo obtener mi campo 3 como sigma 3 partido en epsilon 0. Pero me piden el valor de mis cargas libres, es decir, sigma 1 y sigma 2. Y yo hasta el momento solamente he encontrado una expresión para el campo. Entonces, para encontrar sigma 1, también recuerdo, que mi potencial es igual al campo por la distancia. Entonces acá yo puedo relacionar aquellos que tienen al final la misma densidad de carga y puedo decir que E1 por A, donde A es la distancia de separación entre las placas, E1 abarca A, E2 abarca B, la relación la puedo escribir de nuevo con los valores que obtuve de antes, sigma 1 partido en epsilon 0 por A, más sigma 1 partido en epsilon por B, y puedo factorizar sigma 1 como sigma 1 de A partido en epsilon 0 más B partido en epsilon. Y resolviendo esta suma, puedo decir que sigma 1 por epsilon A más epsilon 0B partido en epsilon 0 por epsilon es igual a mi potencial B0, que es conocido. Del inicio volvemos al final. Entonces ahí yo puedo despejar mi sigma 1. Como B0
por epsilon 0 por E partido en epsilon A más epsilon 0 B. Y para mi sigma 2, recuerdo lo mismo. Y en este caso va a ser B0 igual a E3 por A más B. Al final, y de nuevo igual lo quiero confirmar y colocar en el resumen, la razón del por qué yo hago esta separación con E3 y E1 y E2 es por el punto en el que están, por los sigmas que abarcan y porque además recordamos que el campo se puede sumar en base a como lo que lo compone, es decir, cuando teníamos superposiciones, por ejemplo, entonces al final yo puedo decir que mi E total es igual a E1 más E2. Pero de igual forma me gustaría corroborar en eso. Pero al final lo más lógico es que como estoy tratando de despejar sigma 1 y sigma 3, o sea, y sigma 2, perdón, me confundo con el valor de los campos. Como estoy tratando de encontrar esos dos valores de sigmas, utilizo las variables que están relacionadas a ellas. Entonces, escribo E3 como lo que había obtenido antes, que es, de nuevo se me fue acá, perdonen, sigma 2 partido en epsilon 0 por A más B. Y de la misma forma, igual que arriba, despejo sigma 2. Y con esto obtengo estos dos valores. Entonces puedo ir a la parte B, que me pide calcular el campo 1, 2 y 3 en función de variables conocidas. Y para esto es bastante fácil, porque ya tenemos nuestra relación acá arriba. Para E1, E2 y E3. Entonces, puedo seleccionarlas. Y ponerlas aquí. Y reemplazar por los sigmas que encontramos. Entonces mi sigma 1 está ahí arriba en la esquina. Lo puedo escribir como B0. Y al tiro voy a escribir el valor del campo. B0 partido en epsilon 0 por epsilon 0 por epsilon. Estos dos se van. Epsilon A más epsilon 0 B. Que es lo mismo que B0 por epsilon partido en epsilon A más epsilon 0 B. Y después lo mismo acá. En este caso el epsilon 0 no se va a despejar, pero sí se va a despejar el epsilon. No, mentira. Tomamos el valor de arriba de nuevo, porque es sigma 1, B0 por epsilon 0 por E. Y acá también tengo un E que se va. También está partido por epsilon A más epsilon 0 B. Lo que me da B0 por epsilon 0 partido en epsilon A más epsilon 0 B. Y después para mi campo 3 utilizo sigma 2, que es el que está acá arriba, más próximo, y va a ser igual a B0. Ya sé que estos dos se van a despejar, entonces de hecho lo puedo escribir sin eso al tiro, partido en A más B. Y con eso obtuve los valores de
mis campos, que puedo volver a escribir acá abajo de forma más ordenada. E1, E2 y E3. Pero al final fue ir reemplazando los sigmas que obtuvimos. Luego, para la parte C, nos piden calcular la capacidad del sistema en función de valores conocidos nuevamente. Y recordamos que tenemos dos formas de obtenerlo. Y para eso voy a dejar una propuesta que es la que es a través de los condensadores paralelos y en serie, y lo vamos a ver más en profundidad. Pero entonces, para esta resolución, recordamos que la carga es igual a C por el potencial donde mi carga es igual a sigma por la superficie y tengo mis sigmas y tengo mi superficie, donde al final mi superficie es el área. Entonces, puedo decir que mi carga es igual a sigma 1 por xL2. Vamos a ver de dónde viene. Al final, sigma 1 se encuentra acá, y el área de la placa en la que se ubica es X por L2. Acá me dicen que el área es igual a L1 por L2, donde L1 es esto, por lo tanto L2 es lo que va hacia atrás. Entonces va a ser sigma 1 por X por L2 más sigma 2 por L1 menos X por L2, donde L1 menos X es esta parte restante por la profundidad que es L2. Entonces reemplazo con los valores que también obtuve antes, donde mi sigma 1 es igual a B0 por epsilon 0 por epsilon, epsilon A más epsilon 0B. Esto es XL2 más. Después mi sigma 2 es B0 por epsilon 0 partido en A más B. Y esto por L1 menos X por L2. Y ahora es una cosa de ir encontrando los factores comunes, como por ejemplo B0 epsilon 0 y también L2 en cada lado de la suma, y puedo decir que B0 por epsilon 0 por L2 por epsilon X partido en epsilon A más epsilon 0B más L1 menos X partido en A más B es igual a mi carga Q, donde yo por mi relación sé que esto va a ser mi capacitancia. Entonces también lo puedo ir factorizando cada vez más, lo vamos a hacer, porque nos va a servir de comparación para el próximo desarrollo, que también lo podemos obtener a través de esto de interpretarlo como condensadores en paralelo y en serie, que también lo voy a dejar un poco desarrollado. El profesor me dijo que lo dejara propuesto, así que igual ante cualquier cosa me pueden mandar un mail, pero se debería llegar al mismo resultado al que estamos llegando ahora. Entonces, esto lo puedo escribir como epsilon 0 L2 partido en
epsilon A más epsilon 0b por A más B, es decir, la multiplicación de estos dos por epsilon X por A más B más L1 menos X por epsilon A más epsilon 0b. Y esto también lo podemos desarrollar pura álgebra, en verdad. Esto lo dejamos como epsilon A más epsilon 0b por L1 más menos, porque hay un menos X menos epsilon AX menos epsilon 0bx. Y vemos que estos dos se van. Y podemos factorizar por bx, epsilon menos epsilon 0 por bx, más este término que no sacamos. Y cada vez nos va quedando un poquito más chico. Con esto en verdad ya estamos para decir que el valor de la capacitancia entonces es igual a epsilon 0 por L2 partido en epsilon A más epsilon 0b por A más B multiplicado por epsilon menos epsilon 0 por bx más epsilon A más epsilon 0b L1. Y de nuevo, lo que había mencionado es que también lo podemos resolver de otra forma. Y para esto sería bueno un dibujito para identificar cada una de las capacitancias que yo quiero al final. Lo voy a hacer, si quieren, si tienen el enunciado al lado van a cachar al final de dónde viene el dibujo, pero básicamente lo que tenemos es algo de este estilo. El profesor probablemente también ha hecho algo así. Esto es de largo L2, distancia X. Acá tengo la permitividad eléctrica en el vacío. Acá va la del dieléctrico. Esta distancia es A, esta distancia es B. Y va a estar unido en paralelo con L1 menos X acá arriba. Acá atrás por la profundidad L2. Distancia A más B. Y epsilon 0. ¿Por qué dibujo esto? Porque al final, para hacerlo de este segundo modo, lo que importa es la permitividad y el área. Y además la distancia de separación entre las placas. Entonces, voy a tener que, en este caso, que está en serie, la capacitancia total es igual a 1 partido en epsilon 0 por el área partido en A más 1 partido en epsilon 0, no, epsilon por el área partido en B. Al final, dos permitividades distintas. Y acá este va a estar unido en paralelo con esto, digamos que va a ser, no sé, parte 1 y parte 2. La parte 2 está unida en paralelo con la parte 1, entonces cuando yo obtenga este C', para obtener la capacitancia total, sumo esta otra. Y yo sé que mi capacitancia acá es igual a la permitividad multiplicada por el área
partido en A más B. Entonces al final, bueno, acá el área también la podría escribir. El área de ambos es la misma, que es igual a L2 por X. Y es resolver eso. Después de este punto es básicamente ir desarrollando 1 partido en epsilon 0 por L2X partido en A más 1 partido en epsilon por L2X partido en B. Ir desarrollando esto otro. Le había puesto C' y C''. Queda un poquito más bonito sin tantos números. El valor de arriba. Y después, bueno, para obtener el valor de C1 lo tengo que dar vuelta. Pero al final C' más C'' me debería dar lo obtenido en C. Y eso para hoy, básicamente. Buenísimo. Gracias, Pauli. Chao, Luli, que estés bien. Igual ustedes, que estén súper. Chau. Chao, Luli, gracias. Gracias a ustedes. Buenísimo.